buenos días, estimados amigos, estimados suscriptores y estimados estudiantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Espero que este inicio de semana la hayan pasado espectacular, a pesar de todos los retos que se nos presentan día a día. Este video es en respuesta a nuestra suscriptora NL. Entonces, este video lo hacemos en respuesta para ella y en respuesta también indirectamente para otros suscriptores que se relacionan con el tema. Entonces, el tema de hoy es cómo cortar esas herencias generacionales de complejos, costumbres, hábitos que inconscientemente se heredan de nuestra familia, obviamente cuando nacemos, cuando nos desarrollamos y cuando nos convertimos en persona de hogar. Empecemos entonces. Antes que nada, vamos a aclarar un punto muy importante. Este punto es que cuando nacemos, cuando venimos a este mundo, generalmente venimos simplemente con esa herencia genética. Si hablamos de manera conductual, nos referimos a esa herencia genética comportamental. ¿Sí? El temperamento es el que genéticamente se hereda, pero que también se puede modificar a lo largo de nuestro desarrollo. Nuestro carácter y personalidad obviamente se forman. ¿De dónde se forman? De lo que absorbemos, de los elementos que tenemos en el ambiente donde nos desarrollamos. Hablando un poquito a manera de macro grande, también influye la región, en este caso el continente donde vivimos, el país donde vivimos, la ciudad donde vivimos, la ciudadela o barrio donde vivimos y obviamente más chiquito, micro, el núcleo donde nos desarrollamos. Todo eso influye a que con todos esos elementos que nos dan esos entornos, nuestra personalidad, nuestro carácter se va formando. Y obviamente nuestro temperamento también. Entonces, volviendo al caso específico, ¿cómo podemos romper esas cadenas heredadas? Obviamente, si queremos romper es porque son herencias patológicas. Hablando bíblicamente, habla en la Biblia y lo llama a este tipo de herencias como maldiciones. Maldiciones generacionales que pasan de generación en generación, incluso dice que avanzan hasta la tercera y cuarta generación. Miren cuánta carga se va dejando a las generaciones venideras por el solo hecho de no darnos cuenta cuál es nuestro problema, de dónde inicia el problema, cómo tratarlo, cómo superarlo, pero sobre todo cómo corregirlo. Entonces, ¿cómo podemos romper esas cadenas? Primer paso, aceptando nuestra realidad. No hay peor enfermedad que aquella que se la niega. Cuando hay un efecto de negación personal, todo automáticamente nuestra esfera mental se bloquea. Sí, y todo se convierte en negatividad, aunque sea bueno, para nuestro cuerpo, para nuestro bienestar, igual se convierte en negativo. Muchas veces esos estímulos se convierten en realidad ¿a través de qué? De un proceso de somatización. Y obviamente ya cuando está eso, ya estamos hablando del estrés. Si ya estamos hablando de estrés, ya estamos hablando de ansiedad. Si ya estamos hablando de ansiedad, ya estamos hablando de principios de una depresión. Si ya estamos hablando de depresión, ya estamos, ¿qué? Ya estamos transformando esos estímulos mentales en exteriorizaciones físicas, fisiológicas a través de nuestro cuerpo. Enfermedades, sí, enfermedades sobre todo gastrointestinales, jaquecas,
migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aceptamos nuestra realidad, aceptamos dónde estamos ubicados, el espacio, el tiempo. Aceptamos el aquí y la ahora. ¿Cuál es nuestra realidad? Ahora, cuando aceptamos nuestra realidad, quiere decir que ya aceptamos de dónde venimos. ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Y en qué etapa de ese desarrollo está el problema para que ahora simplemente en la adultez se exterioricen esas conductas, esas actitudes, esos estilos de vida, esas cargas muchas veces ajenas que sin embargo las cargamos? Y como dijimos anteriormente, el problema no es que cuando ya dejamos de existir, ahí se terminó el problema, pare de contar, ya no existe más, punto. No. Lamentablemente esas cargas las transmitimos y es lo que se llama herencias generacionales patológicas. Entonces, se hereda, se asimila, se recicla actitudes, comportamientos, impulsos, es decir, la impulsividad, estilos de vida, ideales, creencias, sobre todo las creencias, obviamente, creencias religiosas, etcétera, que de una u otra manera condicionan al sujeto, ¿sí? Nos condicionan. Entonces, estimada NL, cuando ya hemos aceptado, nos hemos aceptado, ya sabemos de dónde venimos, de qué tipo de familia venimos, una familia disfuncional, una familia funcional. Aquí también hay que aclarar un punto. El hecho de que sea una familia funcional no quiere decir que es una familia perfecta, ni el hecho de que sea una familia disfuncional no quiere decir que es una familia imperfecta. No. Cuando hablamos de una familia funcional, hablamos de una familia estable. Cuando hablamos de estabilidad, estamos diciendo, sugiriendo que en ese grupo familiar hay desacuerdos, desavenencias, puntos distintos, creencias distintas, ideales distintas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos esos estímulos de desacuerdos, desavenencias, etcétera, son tratados. ¿A través de qué? De una comunicación asertiva. Y esto que genera, a su vez, cuando hay comunicación, hay acuerdos. Y cuando hay acuerdos, se llega a una solución mutuamente aceptada. Muchas veces se cree que llegar a un acuerdo quiere decir yo pierdo, tú ganas o tú ganas y yo pierdo. Pues no es así. Al menos hablando en salud mental, mentalmente no es así. ¿Por qué? Porque debemos partir que el hecho de llegar a un acuerdo, me estoy sugiriendo a mí mismo que mentalmente estoy en la capacidad de procesar todos esos eventos y elegir los eventos, las experiencias que son positivas para mi bienestar. El resto lo desecho. Entonces, genero un aprendizaje significativo que me servirá para mi siguiente experiencia. Esa es la diferencia. Entonces, partiendo de ese historial, yo generalmente recomiendo a mis pacientes, a mis consultantes, que en este tipo de situaciones hagamos una historia de vida. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Cogemos una libretita, un cuadernito y nos dedicamos a hacer una remembranza, a recordar todos nuestros episodios principales durante el desarrollo de nuestra vida hasta llegar a la adultez. Para luego centrarnos en los demás eventos que aparentemente o no son traumáticos o no son considerados importantes. Pero hay que tomar en cuenta que todos los eventos o experiencias que hayan pasado, sean estas traumáticas o sean estas gratificantes, y todo lo que eso conlleva es importante. Todo es importante.
porque de una u otra manera ese ha sido un elemento que ha nutrido nuestra personalidad a lo largo de nuestro desarrollo hasta la adultez en la cual nos encontremos. Entonces, en este libro la vamos a llamar Mi Historia de Vida, vamos a relatar desde cuando nos acordamos con lujo de detalles, hasta la etapa donde nos encontremos de la adultez. Obviamente, con el pasar de los días podemos ir puliendo esa historia, esos recuerdos, para hacerla lo más real posible a nuestra experiencia vivida durante ese tiempo de desarrollo. Entonces, una vez iniciado ese proceso, ¿qué hacemos ahora? De todas esas historias vamos a extraer los puntos importantes. Aquellas experiencias que creemos que en esa etapa de vida quedaron inconclusas. Recordemos que, al igual que mencionó Piaget, al igual que menciona Vygotsky, al igual que menciona John Gulewicz, al igual que menciona, eh, se me van algunos autores, nuestro desarrollo no es que es lineal, no es que es estrictamente que sigue un patrón, claro que no. Nuestro desarrollo se conjuga y se acentúa con las experiencias que vivimos del entorno donde nos desarrollamos. Entonces ninguna etapa será igual a la otra. Cada una tendrá como resultado un logro de satisfacción o frustración, ya sea conmigo mismo, ya sea con uno mismo, o ya sea con uno de quienes conforman ese ambiente familiar, hermanos, tíos, si es que hay abuelitos, padres, etcétera. Entonces, extraemos esos puntos importantes que creemos que quedaron abiertos, inconclusos. Ahora, como punto siguiente debemos de identificar, como ya habíamos dicho, nuestro tipo de familia, de dónde procedemos. Y si podemos ahondar un poquito más, de cerciorarnos, de investigar un poquito a través de la conversación, la comunicación con nuestros abuelitos o padres si ya son adultos mayores, etcétera, podemos recabar más y sustentar nuestra historia de vida, ¿sí? Generalmente la mayoría de familias ecuatorianas, hablando así de clase media baja, provenimos de familias disfuncionales. Y yendo un poquito más atrás, mucho más disfuncionales. Familias con patrones de alcoholismo, familias con patrones de violencia de todo tipo, física, psicológica, de todo tipo emocional, familias con patrones de inseguridad, desigualdad, injusticia, hablando simplemente en el nicho familiar, ¿no? De ahí sumando los elementos del contexto, miren ustedes cómo va influyendo. Entonces, inconscientemente, dependiendo de la familia, del grado de toxicidad, del grado de patologías donde nos hemos desarrollado, será nuestra personalidad. Esto es sencillo y simple de comprender porque lo único que hace el niño cuando viene a este mundo, la nueva criatura cuando viene a este mundo, simplemente ¿qué hace? Absorber todo lo que le provee su ambiente primario, cuidadores, padres, madres, hermanos, etcétera. Y así, conforme va evolucionando y desarrollándose, obviamente irá también alimentándose de elementos externos a ese núcleo, como es los elementos del grupo social, hablando principalmente de la etapa escolar, hasta relacionarse con su etapa ya netamente social, de la sociedad,
oportunidades en su trabajo, universitarios, relaciones sentimentales, etc. Partiendo de ese punto, si venimos de una familia disfuncional, de una familia con patrones de cero afectividad, con patrones de violencia, con patrones de abandono. Si ya estamos aquí, yo le agradezco mucho a nuestra querida suscriptora NL por tener la valentía, la fortaleza de consultarnos este tipo de cuestiones que son muy, muy complejas. ¿Por qué son complejas? Porque nos llegan inconscientemente a nuestro interior, que es como un búnker, es un cuarto blindado, donde no permitimos que nada ni nadie se atreva a tocar ni cuestionar. Entonces el solo hecho de buscar ayuda, de pedir ayuda, ya es un paso muy grande. En la práctica clínica, ejemplo, cuando hay pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento farmacológico, generalmente es porque existe un complejo de negación. ¿Y de dónde se sustenta este complejo de negación? Se sustenta ¿cómo? ¿A través de qué? A través de la no aceptación de mi realidad, a través de la no asimilación de mi realidad, del aquí y del ahora, de mi espacio real, de qué estoy viviendo realmente como persona. Cuando eso sucede mentalmente nos bloqueamos a través de qué? De los mecanismos de defensa. Entonces cuando eso sucede, puede ser el medicamento milagroso, el medicamento más eficaz contra X enfermedad, contra X dolencia, no surtirá efecto en el paciente. Simplemente porque desde acá enviamos señales a todo nuestro cuerpo de rechazo a ese tratamiento farmacológico. Entonces, de acuerdo a muchas investigaciones clínicas, se busca el bienestar del paciente primero donde mentalmente, brindándole seguridad y confianza en sí mismo. ¿Para qué? Para que se desbloquee, para que no levante sus mecanismos de defensa y entonces al encontrarse en algo que se llama paz interior. Cuando existe esta paz interior, yo estoy consciente de mi realidad. Al estar consciente de mi realidad, soy consciente de las ventajas y desventajas de mi realidad. Cuando esto sucede, yo tengo la capacidad de ver cuáles son mis fortalezas ante dicha enfermedad y cuáles son mis debilidades ante dicha enfermedad. Contando con esas herramientas, yo ya tengo la capacidad de desarrollar habilidades para que, entre otras cosas, el tratamiento farmacológico haga efecto en mi cuerpo, en el cuerpo del paciente, y así su proceso de recuperación sea más realista y sobre todo se llegue al objetivo de ese tratamiento, que es la curación física del paciente. Ahora, aquí hay dos puntos importantes que no son los mismos. Una cosa es curación, otra cosa es la sanación. Cuando hablamos de sanación nos referimos principalmente al área intrínseca mental, es decir, a nuestro yo. Cuando yo me encuentro sano, estable mentalmente, mi cuerpo está dispuesto a la sanación física. De hecho, más adelante a lo largo de estos videos para nuestra querida suscriptora, vamos a sustentar con diversos autores de estudios científicos validados académicamente cómo el área mental afecta directamente en la recuperación del paciente. Así es, en la recuperación del paciente. Entonces, volviendo al caso de esta consulta en particular, una vez identificado el tipo de familia de donde venimos, ya hemos identificado las etapas de nuestro desarrollo donde posiblemente está el problema, está esa experiencia, sea traumática, sea satisfactoria, que no ha sido cerrada adecuadamente.
de que no ha sido tratada adecuadamente, entonces es por donde se generan esas dificultades, esos problemas, esos muchas veces trastornos de conducta, muchas veces esos conflictos interiores que se generan pues, en la persona. Entonces, cuando ya ha sucedido eso, cuando yo ya sé cuál es el asunto, cuál es el siguiente paso, miren, el primer paso es hacer una historia de mi vida. El segundo paso es recopilar e investigar el tipo de familia de donde vengo. Miren, aquí voy a textualizar palabras de un autor en el cual sustenta y manifiesta que el negar los orígenes de una persona, es decir, el negarse a los orígenes de donde viene una persona, es negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque, porque estamos negando raíces de vida de donde venimos. Ya sea este un ambiente tóxico, ya sea un ambiente patológico, ya sea un ambiente estable, ya sea una familia funcional. Entonces, como tercer paso, una vez hecho, es el proceso de ¿qué? De sanación, aceptación, asimilación y reciclaje de ciertos elementos heredados. ¿Qué elementos heredados? Generalmente son elementos patológicos, elementos tóxicos que hacen daño a nuestro bienestar mental. Cuando hemos descubierto esos elementos heredados, esas herencias en cuanto a costumbres, ¿qué debemos hacer? Reciclarlas, eliminarlas. En cuanto a herencias de hábitos, obviamente estamos hablando de hábitos puramente patológicos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Reciclarlos. En cuanto a creencias religiosas, igualmente, reciclarlas. ¿Alguna vez, alguna vez surgió un criterio en el cual se dice, y es muy conocido por muchas personas, en el cual si una persona se siente feliz con un estilo de vida que para otra persona es patológico, esa persona es la única que tiene la autoridad para aceptar o rechazar tal hábito, tal complejo, tal costumbre, tal creencia. Si X persona cree que se siente bien, se desarrolla bien y que vive bien y que vivirá bien, según ella es su decisión. Aquí hay un punto importante y que hay que rescatar, y lo vuelvo a decir, de nuestra suscriptora NL, es tomar la valentía de aceptación de decir si yo tengo un problema. Yo tengo un problema emocional. Yo tengo un problema psicológico. Yo tengo un problema mental que está afectando a mi bienestar. Muchas veces, la gran mayoría, cargamos, sí, por decirlo entre comillas, con una cruz. Muy pesada. Es que no es simplemente una cruz. El asunto es que estos complejos, con el pasar del tiempo, van creciendo, van evolucionando, ¿sí? Se van evolucionando. Y lo peor del todo es que hacen ya una simbiosis con nuestra área mental, con la cual se nos es dificultoso apartarnos de ese complejo, de ese mal hábito, de esa mala costumbre, de esa creencia que nos hace daño. No es nuestro afán escudriñar ni intervenir en las creencias religiosas de cada persona, ni de nuestra querida suscriptora. Simplemente está demostrado que la religión, digo la religión, no sé cuál, que la religión se transforma en una especie de cadena para quien la manifiesta
cuando éste se vuelve o se convierte en fanático de dicha creencia. Una cosa es que yo crea en X situación, en X cosa, etcétera. Otra cosa es que esta creencia me domine y reemplace mi humanidad por esos valores que sustenta dicha religión, dicha creencia. Entonces, vamos a apartarnos de esas creencias. ¿Es complicado? Claro que es complicado. Lo hemos heredado y nuestros ancestros lo heredaron de nuestros, ejemplo, nuestros padres heredaron de nuestros abuelitos. Entonces está enraizado en nuestro inconsciente. Es como decimos, es nuestra idiosincrasia. Esa idiosincrasia muchas veces es catalogada dentro de la sociedad como ignorancia. No se ofendan cuando digo ignorancia o ignorantes. Si vamos un momento al diccionario, simplemente ser ignorante es desconocer de un tema. Y el hecho de que yo desconozca de un tema me da la oportunidad, si yo quiero, de buscar eso que no sé, de investigar, de llenarme de ese conocimiento para suplir y despejar esa ignorancia. Entonces, volviendo al caso en específico, miren el primer paso. Realizo mi historia de vida, identifico qué tipo de familia vengo, de qué familia vengo, investigo más a profundidad este tipo de familia. ¿A quién? A mis abuelitos, si es que hay tatarabuelos igual, a personas adultas mayores vinculadas al entorno de desarrollo en el cual crecí. Miren, hasta aquí, en todos estos 3 pasos que hemos visto, ¿saben qué hay ahí? Si nos ponemos a analizar esa historia que nosotros mismos escribimos, ¿saben qué descubrimos ahí? Patrones. Patrones de conducta, patrones de actitudes, ¿qué más? Patrones emocionales, patrones de hábitos, de costumbres, de creencias, de complejos. Cuando hemos escarbado todo eso, como dije, ya estamos listos al siguiente paso, que es el proceso de sanación. El proceso de sanación no es sencillo, no es fácil, pero si hemos tomado la decisión de pedir ayuda, estamos encaminados en una gran mayoría, yo digo en un 50%. Es que hemos hecho lo más complicado, lo más difícil, aceptar el problema, aceptar que existe una dificultad. A partir de ahí, el resto simplemente es trabajo, es compromiso y trabajo mutuo entre el profesional y el consultante. Entonces, una vez avanzado a este punto, mi querida NL, ya estamos en la capacidad de analizar en cuál de nuestras etapas de desarrollo está el problema y dónde debemos tratar. Conforme sigamos avanzando en nuestra terapia, nos vamos a dar cuenta que esa misma etapa que nosotros arrastramos, la estamos infringiendo a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y si nos podemos analizar la vida de nuestros hijos, si ya tienen familias, si ya son adultos, etcétera, podemos ver ese mismo patrón de conducta en nuestros hijos y ellos en sus hijos. Eso es lo más lamentable y es nuestra responsabilidad cortar esas herencias generacionales patológicas o esas maldiciones generacionales como menciona en la Santa Biblia. Entonces, cuando ya hemos logrado descubrir esto, nuestro cuarto paso, que es el proceso de sanación, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ir nombrando, vamos a catalogarlo como la A. Supresión de malos hábitos. ¿Qué hábitos en nuestra vida nos está generando ansiedad, estrés? Miren, estamos hablando de procesos puramente psicológicos. Y hablando de procesos fisiológicos, queda eso a su vez
enfermedades psicosomáticas, somatizamos, jaquecas, dolores de cabeza insoportables, migrañas, etcétera, problemas gastrointestinales, etcétera. Y si ya tenemos una dolencia fisiológica, ahí es donde debemos trabajar. ¿Por qué? Porque si no estamos sanos mentalmente, ¿cómo podemos curarnos físicamente? No es compatible. Debemos sanarnos mentalmente para empezar a tratar como se debe la enfermedad fisiológica, la enfermedad física. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A suprimir patrones de conductas, más abajito, de hábitos, de costumbres, creencias, estereotipos, cánones sociales, etc. Ejemplo, si yo tengo un hábito de, de acostarme, ejemplo, qué sé yo, 11 p.m., pudiendo acostarme, qué sé yo, 8 p.m., pero en esas 2 horas, ¿qué hago? Me paso recostada, viendo televisión, entretenida en el teléfono, etcétera, etcétera. Vamos a corregir eso. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy obteniendo nada beneficioso de ese comportamiento en ese lapso de tiempo, que ya lo hemos convertido en un hábito. Entonces, suprimimos ese hábito. Vamos un poquito. Si tenemos la costumbre de no dejar hablar a las personas, de simplemente poner mi punto de vista sobre relieve, ¿qué vamos a hacer? A suprimir. ¿Cómo lo haremos? Vamos a desarrollar la escucha asertiva. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos en una conversación y que la conversación se ofusca, aquí hagamos un paréntesis. Miren ustedes, ninguna conversación tiene por qué salirse de control o como se dice de nuestros cabales. ¿Por qué? Yo sé que hay muchas personas que no tienen la habilidad de controlar y que se exasperan. Y cuando se exasperan, obviamente hay impulsos de violencia verbales, psicológicos, emocionales y muchas veces físicos. Una técnica que funciona y que es muy buena es la respiración profunda. Unos segundos de silencio mientras la otra persona habla y nosotros respiramos. Fíjense ustedes que cuando respiramos profundamente estamos oxigenando nuestro cerebro. Estamos oxigenando nuestros pulmones. Todo nuestro cuerpo estamos oxigenando. Cuando llega más oxígeno a nuestro cerebro, ¿qué sucede? Tiene una respuesta fisiológica sorprendente. Nos da la capacidad de contestar, de responder, pensando antes de hablar. No hablamos antes de pensar, sino que pensamos, articulamos, procesamos y hablamos. Miren que es distinto. Cuando eso sucede, créanme ustedes, se genera un efecto en la otra persona. Y este efecto es inverso muchas veces a nuestra actitud en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está una persona ofuscada, ¿qué busca? Generalmente busca llegar al clímax de esa conversación ya patológica, es la violencia. Que busca culminar ese tipo de actitudes con violencia, física, verbal, emocional. Cuando eso no se logra, ¿qué sucede? Se exaspera más. Y de acuerdo a conforme se va exasperando más, su nivel de energía aumenta. Y llega un punto en que ya no puede sustentar más y se calma. Sí, se calma. Entonces, ese es el efecto que generamos en la otra persona. Entonces, si nosotros somos acostumbrados a intervenir en una conversación, cortar la conversación, a poner siempre de relieve nuestra causa, ¿qué debemos hacer? Suprimir ese tipo de actitud, ese tipo de conducta,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar la escucha asertiva y la observación asertiva. Como digo, en la calurosidad de esa conversación, ¿cómo esta técnica es real y funciona? La respiración. A través de esa respiración, eso nos da como resultado la relajación muscular, mental y de respiración. Otra técnica muy buena mientras respiramos es cerrar nuestras manos con fuerza y soltarla. Con fuerza y soltarla. Obviamente respirando. Entonces, ¿qué hacemos al contrario? ¿Qué vamos a generar en la otra persona? Está acostumbrada a vernos igualmente, a contagiarnos, alterarnos, gritar, alzar la voz, etcétera, se va a sorprender. ¿Por qué? Porque por primera vez no vamos a cortar su conversación. Solo la vamos a escuchar. Y nos vamos a dar cuenta que habrá un momento en que ya no tendrá nada que decir. Ya no nos va a mirar. Va a mirar a todos lados, a cualquier lado, menos nos va a mirar. Y ya no va a tener nada que decir. Ahí es cuando tenemos la oportunidad de hablar lo que hemos pensado de acuerdo a la conversación. Cuando hay este tipo de conversación, generalmente apenas del 5% es lo que se puede rescatar para tratar y conversar. El resto es puro pasatiempo, es pura violencia. El 5%. Y de ese 5%, como personas responsables y asertivas que estamos trabajando ya, le vamos a responder sensatamente de acuerdo a ese 5% que escuchamos de todas esas horas de, entre comillas, conversación, porque esa ya no es una conversación. Se supone que la conversación es el intercambio de ideas en una dirección no directa, sino bidireccional, en el cual existe un intercambio de criterios. El uno escucha, el otro habla. El otro escucha y el otro a su vez habla. Esa es una conversación. Cuando no sucede eso, ya no es una conversación. Ya no podemos llamarlo conversación. Siguiente. B. Si este punto es muy importante y nos va a costar trabajar. Pero vamos a poner de parte y a lo largo de estos videos vamos a ir aprendiendo. Si no tenemos la costumbre, el hábito de ser afectivos mediante la palabra, mediante gestos, mediante actitudes, pues tenemos que aprender a hacer. Miren hasta aquí. Si en nuestra historia de vida y en nuestra investigación de qué tipo de familia venimos, y en nuestra investigación más profunda de este tipo de familia, nos vamos a encontrar, este es un patrón común. Déjenme decirle, de acuerdo a muchos autores y a mi experiencia clínica, este es el patrón. Falta de amor. Falta de afectividad. Cuando eso falta y ha faltado ha faltado a mis tatarabuelos, a los abuelos, a mis padres y de estos ves ahora a la generación actual, ¿cómo pueden ellos actuar con amor si nunca lo recibieron? ¿Cómo pueden dar amor incluso a sus hijos si nunca lo recibieron? Mi estimada NL, ¿cómo podemos responder, actuar con afectividad si nunca la recibimos? Si nunca la recibió. No se puede. No se puede dar lo que no tenemos. No podemos entregar lo que nunca experimentamos. Pero sobre todo, no podemos exteriorizar lo que nunca hemos recibido, lo que nunca hemos experimentado. Así de simple. Si no he recibido amor,
¿cómo vas a exteriorizar amor? Si nunca has recibido afecto, si nunca has recibido valor hacia tu persona, ¿cómo vas a poder reaccionar o exteriorizar amor hacia otra persona? Y lo que es peor, si no recibiste nunca amor, si nunca recibiste una valoración hacia tu persona, ¿cómo te puedes valorar a ti mismo si no sabes qué es el amor? A veces pensamos que el amor es, yo me enamoré, yo tuve hijos, yo me casé, yo me divorcié, pero tengo mis hijos. Eso no es amor. Al menos, como sustentan grandes autores, grandes investigadores, e igual sustento yo, eso no es amor. Y si nos vamos a la parte religiosa, peor aún. El amor es mucho más profundo. Voy a citar un pasaje de la Biblia que lo saben muchos, y si me ayudan en los comentarios poniendo qué versículo es, les agradecería mucho. El amor es benevolente, el amor espera, el amor es paciencia, y más el amor redarguye, el amor perdona, etcétera. No me recuerdo más. Ese es el amor. Si nuestros ancestros nunca recibieron, ¿cómo lo pudieron dar a la nueva generación? Y esta nueva generación, ¿cómo pueden dar a sus hijos si nunca lo experimentaron? No se puede. Entonces, en este proceso de sanación, ¿dónde debemos empezar a trabajar? Ya hemos visto, ¿no? A suprimir hábitos patológicos, costumbres puramente tóxicas, creencias obviamente que nos encadenan, pero sobre todo vamos a trabajar en desarrollar y empezar a cultivar en nuestro corazón, en nuestro interior, el amor. Yo generalmente digo a nuestros consultantes, a nuestros pacientes, que antes de querer dar lo que no tenemos, primero debemos empezar a cultivarlo por nosotros, es decir, cultivarlos nosotros primero, experimentarlos nosotros primero, para de ahí poder compartir ese amor, ese afecto hacia nuestro entorno. Pues en el caso concreto de nuestra estimada suscriptora NL, a sus hijos. No es un proceso corto, es un proceso largo y de trabajo continuo, claro que sí. Pero cuando se logre, y es más, desde el primer inicio se ve ya el indicio de cambio. Es que es algo sorprendente. Si una persona estaba acostumbrada a maltratar, a solamente hablar, a no dejar hablar, con gritos, violencia psicológica, violencia emocional, etcétera, gestos, ademanes, etcétera, al ver el cambio ya se va sorprendida. Sí. Creo firmemente que nuestra tarea como padres es cortar esas herencias patológicas heredadas. O hablando bíblicamente, cortar esas maldiciones generacionales. Nosotros como padres. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio hoy en día de pedir ayuda a gente profesional que conoce del tema y que nos puede guiar. Que nos puede guiar, ¿sí? Entonces ya no tenemos excusa. Y nuestra responsabilidad como padres es cortar esos vínculos patológicos y tóxicos heredados. Y cuando eso ya sucede, ir apartando estas costumbres, creencias, estereotipos, ideales, etcétera, que no nos traen bienestar. Apartarlos y suprimirlos. Reemplazarlos por hábitos desarrollados para nuestro beneficio. Y si eso es así, entonces ya estamos en la capacidad de exteriorizar hacia nuestro entorno, es decir, hacia nuestros hijos. Y con el trabajo constante, ellos a sus hijos. Y miren cómo estamos ahí, cortando esos vínculos patológicos heredados. Así es, mi querida suscriptora. NL, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias. Le cuento que a partir de este video es un video introductorio a su consulta.
Vamos a ir desarrollándolos en muchos videos más, exclusivamente para usted e indirectamente para otros suscriptores que están relacionados al tema. Y les sugiero y les pido estar atentos al debate, a este conversatorio que vamos a generar respecto al apego. Mi querida NL, te sugiero revisar el video de introducción respecto al apego. Ahí te vas a dar cuenta cómo el apego, incluso lo vas a mirar en tu historia de vida, cómo el apego te afecta ahora de adulta. Tú vas a poder identificar ahí qué tipo de apego absorbiste, viviste, experimentaste durante la etapa de desarrollo hasta llegar a la adultez donde te encuentras ahora. Es decir, hubo apego seguro, hubo apego ansioso ambivalente, o hubo apego desadaptativo, etcétera. Entonces ya sabemos por dónde vamos a empezar a trabajar. Como vemos, la solución a nuestros problemas mentales no están afuera. No están en tratar de reemplazar a la persona que aparentemente me falló y, estar con otra persona que luego me vuelve aparentemente a fallar. 2, 3, 4 relaciones en que sigo buscando a mi ideal. No existe ideal, mis queridos estudiantes, suscriptores y amigos de este canal. El único ideal que tú le das el valor de ideal eres tú mismo. Tú te das a ti mismo el valor de ideal. El valor o el grado de perfección que tú le quieres dar sin llegar a la perfección como tal. Porque la perfección también es un trastorno. Sí, es un trastorno. En la imperfección es donde debemos ver nuestras virtudes, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Para estas potenciarlas y trabajar donde nos hace falta trabajar. ¿Mm? Entonces, la solución muchas veces a nuestros problemas mentales está dentro de nosotros. Y no muchas veces está dentro de nosotros. El problema es que no sabemos cómo buscar. El problema es que nuestros complejos, es que nuestros estereotipos nos impiden pedir ayuda. Ayuda. Sí. Más adelante, y vamos a ir profundizando en esta respuesta de nuestra querida suscriptora NL, asimismo como a nuestra suscriptora Amalia, que de hecho esto va relacionado también a su caso. Y si se fijan, ¿de dónde viene el problema? Desde cuando aparecemos en este mundo. Incluso desde antes, cuando ya se dio el mismo proceso de fecundación del óvulo. ¿Sí? Una cosa es tener relaciones sexuales. Estamos también preparando otro tema con una excelente analista experta en el tema. Otra cosa es verdaderamente compartir y hacer el amor. Ya explicamos hace rato qué era el amor. Entonces miren, hacer el amor. Hacer el amor es como decir hacer pan. Es como decir hacer empanadas. Es decir, yo lo creo. Le pongo los ingredientes necesarios y aparece en este caso, en el ejemplo del pan, un pan rico, delicioso, bien cocinadito, amasadito. O a su vez, un pan. Como muchas veces me ha pasado a mí personalmente que siempre intento hacer pan y nunca me sale. O me sale duro, me sale a veces agrio, crudo, etcétera. Entonces depende de los ingredientes que nosotros pongamos de nosotros mismos hacia nosotros mismos para poder dar esos ingredientes, por ejemplo, en una relación, por ejemplo, en una convivencia, por ejemplo, en mi área laboral, por ejemplo, en mi área social, por ejemplo, si estoy estudiando en mi área educativa. Miren, y les dejo un comentario para pensar, para meditar. Se ha demostrado científicamente, con vastos estudios, que la parte emocional está íntimamente ligada a las dificultades de aprendizaje.
es decir, al desarrollo del niño, del joven, del adolescente, del adulto en su etapa escolar y también en su etapa de desarrollo como persona hasta llegar a la culminación como persona. Es decir, si me decido hacer familias, si me decido vivir solo, etcétera. Miren de dónde partimos. Muchas veces obviamos esto. Muchas veces simplemente yo no comparto mucho estos criterios. Incluso he conversado con muchos colegas de salud mental enfocadas a la psiquiatría, la farmacología, en que se sugiere que simplemente el tratamiento para una depresión, para una ansiedad, etcétera, debe ser la medicación. Creo que no. Es más, está sustentado, científicamente demostrado, científicamente, que el tratamiento debe ser primero a escala mental. Es decir, los profesionales clínicos evaluando cuál es el problema. Y de ahí derivando, si fuese necesario, al profesional psiquiatra para, obviamente, su medicación lo más mínimo que sea requerido. Si ya el tratamiento psicológico, emocional, no da resultado o necesita un refuerzo farmacológico. Entonces, mis estimados suscriptores, muchísimas gracias. Yo les deseo un excelente día. Y pues aunque estemos pasando, atravesando por situaciones, por grandes retos, no nos dejemos vencer. Y sobre todo, valgámonos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Ese debe ser nuestro sustento, nuestro soporte, nuestras lágrimas, nuestra alegría. La familia. Amemos entonces a nuestra familia, trabajemos por nuestra familia. Logremos esa armonía en la familia. Es la clave. Aunque hayan problemas, la familia será el soporte fundamental, el pilar fundamental para cualquier tratamiento psicológico, farmacológico, emocional, fisiológico, etc. Muchísimas gracias por su amable atención, un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.